Bienvenidos a la clase número 27 de crear una escena sci-fi en Blender. En esta clase vamos a continuar con la asignación y creación de materiales que veníamos haciendo y vamos a comenzar por refinar lo que sería el detalle del shader de nuestro dron, el metal general que usamos para casi todos los elementos del dron. Y lo que quisiera para eso es, si nos vamos a una vista de render, voy a aislar la primera capa para que renderice un poco más rápido al solo tener que calcular la geometría del dron. Y si nos acercamos un poco, a mí me gustaría que este material, en lugar de tener una rugosidad homogénea, como tiene en este momento, que nos da una apariencia de un metal muy limpio, muy pulcro, como si no tuviera ni una sola mancha ni imperfección, quisiera que tenga algún detalle que nos dé una idea del paso del tiempo o de los lugares en los que ha estado este dron. Y para hacerlo voy a incorporar una textura que les voy a estar dejando adjunta, que tiene este patrón como de manchas irregularidades, y vamos a utilizar esa imagen en lugar de como factor de color, como estuvimos viendo en las clases de texturizado, lo vamos a utilizar como valor de rugosidad. Y vamos a ver que de esa manera los valores oscuros de la imagen van a tener un valor cero, es decir, negro, de tal modo que van a tener una rugosidad cero y por lo tanto van a ser muy reflectantes. Y los valores blancos de la imagen van a tener un valor de rugosidad 1, porque el valor de blanco dentro de Blender es 1, y por lo tanto nos va a generar una superficie difusa. Entonces vamos a tener una superficie muy reflectante en los sectores negros y una superficie muy difusa en los sectores blancos. Y si invertimos esta imagen, vamos a lograr que todo lo que es blanco acá pase a ser negro al estar invertida y por lo tanto tenga una rugosidad muy cercana a cero, como está ahora, es decir, que sea muy reflectante, y que todos los sectores que ahora son negros en esta imagen van a pasar a ser blancos y por lo tanto tener un valor muy difuso en su rugosidad, y esas manchas nos van a generar la sensación de marcas sobre la superficie metálica de este dron. Para hacer eso podemos incorporar la textura a nuestra estructura nodal. Podemos hacerlo simplemente trayendo el navegador y arrastrando hacia nuestra estructura nodal la imagen que queremos agregar, y ya tenemos nuestra imagen linkeada automáticamente adentro de nuestro esquema de nodos. Y como podrán recordar de la clase de mapeos, vamos a necesitar también un nodo de coordenadas de textura para indicarle a Blender cómo debe aplicarse esa imagen 2D sobre nuestro objeto 3D. Encontramos ese nodo en el sector de input, coordenadas de textura, lo seleccionamos y vamos a conectar un mapeo generated al vector de nuestra imagen y el color de nuestra imagen al color de nuestro shader. Vamos a setear que esta imagen sea interpretada como caja en la proyección, porque nos va a dar una disposición más pareja de los elementos de la textura sobre nuestros elementos. Vamos a hacer un poco de espacio. Si miramos con atención nuestro render, podemos ver que tenemos algunas líneas visibles entre lo que es el corte de la proyección de una cara y el corte de la proyección de otra. Como habíamos visto, podemos solucionar eso incrementando este valor de mezcla. Lo voy a llevar a 0.2 y ya no vemos la línea de corte entre una cara de la textura y la otra. Pero como les había dicho, no queremos utilizar esta textura como información de color de nuestra imagen, sino que lo que queremos que determine es la rugosidad. Y fíjense lo que pasa entre los valores negros de esta imagen y los valores blancos cuando la sacamos del color y la colocamos en rugosidad. Ahora los valores negros de la imagen son muy reflectantes, de tal modo que nos están dando los colores más luminosos, y los valores que eran blancos en la imagen nos están dando como resultado una superficie muy difusa. Fíjense, si saco la textura del factor de roughness y la aumento manualmente a un número muy alto, vamos a obtener esa superficie difusa que obtenemos en los sectores blancos de nuestra textura. Entonces lo que queremos hacer para refinar esto es, en primer término, invertir el color de la textura, porque queremos que los sectores que ahora son reflectantes pasen a ser difusos y los sectores que ahora son difusos pasen a ser reflectantes, de tal modo que
el metal sea predominantemente reflectante y en este momento está predominantemente difuso. Así que para eso vamos a agregar con Shift A en la solapa de color un nodo Invert, que lo que va a hacer es invertir los colores de nuestra imagen. Y ahora es reflectante lo que antes era difuso y difuso lo que antes era reflectante. Y seguido de esto voy a hacerme un poco más de espacio en la interfaz y voy a agregar, antes de entrar al valor de roughness y después de salir del color invertido, un nodo que se llama color ramp, que está bajo la categoría de converter. Y el color ramp lo que va a hacer es funcionar como si fuera una herramienta levels en Photoshop. Lo que está haciendo es tomar todo el color que recibe como input y convertirlo a una imagen blanco y negro que vaya entre estos dos valores que podemos arrastrar para aumentar el contraste entre nuestra imagen. De tal modo que si empujamos mucho desde el valor de negro, vamos a empezar a reducir cada vez más los detalles difusos y aumentar cada vez más los detalles reflectantes. Vamos a irnos hacia atrás en la vista para tener una vista más general de cómo está quedando nuestro material. Y en principio quisiera que las partes que son reflectantes sigan siendo reflectantes, pero no a un nivel absolutamente cero de roughness, como está ahora. Lo que está pasando es que tenemos un valor cero de color, por lo tanto todos esos sectores de nuestra geometría tienen un valor cero de roughness. Y como habíamos dicho, el valor cero de roughness nos va a dar una reflexión perfecta, como si fuera un espejo, y nosotros queríamos que en esos sectores tenga un poquitito de difusión. Entonces lo que vamos a hacer es, con el slider de negro seleccionado, cliquear en el color y llevarlo, en lugar de ser negro puro, a ser un gris oscuro. De tal modo que ahora nuestro color mínimo, el negro más oscuro que tenemos en nuestra imagen y que estamos estableciendo como valor de roughness, no es negro puro, no es 0, sino que es en este caso 0.093, que es el valor de este color, y tenemos un poco de difusión incluso en los sectores más reflectantes de nuestra textura. Y vamos a hacer algo parecido con nuestro valor de blanco, llevarlo a que en lugar de blanco puro sea un gris claro, pero no absolutamente blanco, de tal modo que las porciones difusas no sean absolutamente difusas, sino que todavía tengan un poquito de propiedades reflectantes. Y con eso hecho, como ya habrán estado apreciando, tenemos nuestro dron con un shader que simula, gracias a la textura de manchas que le incluimos en el valor de rugosidad, como si estuviera marcado el metal, como si tuviera manchas, como si fuera irregular, y ya no parece absolutamente perfecto como estaba cuando no tenía ninguna textura incorporada. Y es probable que también hayan notado que tenemos una línea cruzando el centro de nuestro objeto, y esa línea es el borde, es decir, los laterales de nuestra textura, repitiéndose por culpa del modificador mirror que tenemos en esta pieza de geometría. Esta pieza de geometría tiene un espejado, es decir, que está utilizando exactamente el mismo material y exactamente la misma porción de textura en ambos lados de su topología. Y lo mismo está ocurriendo para todos los elementos que tenemos en este modelado que están espejados. En la mayoría de ellos no nos molesta porque no tenemos un punto de contacto visible entre una mitad y la otra, de tal modo que no se nota. Pero en este anillo sí se nota la línea de corte, y si queremos podemos seleccionar esa geometría, dron anillo, ir a la solapa de modificadores y aplicar el modificador mirror. Y ahora ese objeto ya no está espejado, sino que es una sola pieza de geometría. De tal modo que en nuestra vista de render la textura se está aplicando sobre todo el objeto y ya no se repite a partir de la mitad. Voy a irme hacia atrás en la vista y volver a activar el resto de los elementos de nuestra escena. Y quisiera tomarme un momento para corregir un poco lo que es el tamaño y la disposición de los triángulos de acá atrás. Así que voy a ir a la vista sólida. Voy a aislar la segunda capa, que es la que tiene los elementos de nuestro escenario. Y voy a empezar a seleccionar los triángulos y entrar al modo edición con el selector de lados seleccionado
voy a hacer Alt-clic sobre el borde exterior del triángulo, de tal modo de tener seleccionado todo el contorno. Y con la S voy a escalar un poco hacia adentro para que sean un poco más delgados todos estos triángulos en la escena, porque se me hace que estaban un poco gruesos para lo que es la estética general de esta pieza. Y una vez hecho eso, desde la vista de la cámara, con todos los elementos activos, voy a corregir un poco la posición, ya que cambiamos el tamaño. Y ahora sí podemos volver a nuestra vista de render con Shift Z. Los voy a agrandar proporcionalmente un poco más. Y los voy a estirar un poco sobre X para que sean un poco más anchos, de tal modo que se vean mejor las líneas por detrás de nuestro dron. Vamos a probar ahora. Y ahora sí, me gusta más cómo quedó ahí. Vamos a pasar a la clase siguiente, en la que vamos a dar por concluido lo que son los materiales de nuestra escena, agregándole a nuestro dron algunos detalles de emisión de luz sobre su superficie a través del uso de texturas, mapeos UV y el control de eso sobre la estructura de nodos.